Sherlock Holmes y el caso del cadáver viviente. La niebla se había posado sobre Baker Street como un sudario cuando llegó el telegrama, sus palabras temblaban con una urgencia que desafiaba cualquier explicación racional. Observé cómo Holmes lo leía 2 veces, entrecerrando sus ojos grises bajo el resplandor ámbar de la luz de gas, mientras Thor, nuestro compañero gran danés, levantaba su enorme cabeza de la alfombra de la chimenea, percibiendo el cambio de atmósfera con esa extraña intuición peculiar de su raza. Watson, dijo Holmes en voz baja, pasándome el papel, lea esto y dígame qué imposibilidad se nos pide que investiguemos. El telegrama era del inspector Lestrade, urgente. El cuerpo de Thomas Blackwood fue identificado en el Támesis hace 3 días. Se confirma su muerte. El mismo hombre fue visto con vida esta noche demorando por Whitechapel. Testigos confiables. Quedan restos en la morgue. Venga de inmediato. Dios mío, murmuré. ¿Será algún error de identificación? Lestrade es muchas cosas, Watson, pero ser descuidado con la identificación de cadáveres no es una de ellas. Y ojo, dice que los testigos son fiables. Holmes ya estaba buscando su abrigo. Thor, Can, a mí. Al oír sus nombres, ambos perros se levantaron. Thor se movía con gracia aristocrática, con su pelaje leonado reluciente, mientras que Can, el mastín tibetano que habíamos adquirido durante el curioso asunto del manuscrito de Lhasa, emergía de entre las sombras como un guardián primigenio. Si Thor inspiraba afecto, Can inspiraba miedo. Su corpulencia rivalizaba con la de un pequeño pony, su melena leonina enmarcaba un rostro de pura severidad, y su silencio era más amenazante que cualquier gruñido. El viaje en coche de caballos a Scotland Yard transcurrió en un tenso silencio. Holmes fumaba su pipa a bocanadas rápidas y agitadas, siempre señal de una mente sumida en un cálculo furioso. Los perros estaban sentados frente a nosotros. Thor miraba de vez en cuando a su amo, Can miraba fijamente al frente con ojos que reflejaban las farolas como brasas. Lestrade nos recibió en la entrada, con su rostro pálido y demacrado, como el de un hurón. Señor Holmes, doctor Watson, gracias a Dios que han venido. Este asunto tiene a la mitad de mis hombres a punto de dimitir, hablando de espíritus y resurrecciones. Primero muéstrenme el cuerpo, ordenó Holmes. Luego hablaremos de la aparición viviente. La morgue estaba en el sótano, un lugar de baldosas frías y conservantes químicos. El encargado, un tipo nervioso llamado Griggs, nos condujo a un cajón que abrió con manos temblorosas. Los perros permanecieron cerca, Thor a la izquierda de Holmes, Can a su derecha, como centinelas desparejados. El cadáver era el de un hombre de unos 40 y tantos años, bien vestido, aunque el Támesis no lo había tratado con benevolencia. Su rostro estaba hinchado, pero era reconocible por la fotografía que proporcionó Lestrade, rasgos marcados, una cicatriz distintiva sobre la ceja izquierda y una marca de nacimiento en el cuello con forma de media luna. Holmes examinó el cuerpo con su lente, prestando especial atención a las manos, los dientes, la cicatriz y la marca de nacimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo en el agua? El médico forense dice que fueron aproximadamente 48 horas antes del descubrimiento. Llevaba muerto unas 12 horas antes de entrar al agua. Intoxicación por cloroformo, seguida de estrangulación manual. Asesinato, entonces. Holmes se enderezó. ¿Y la identificación? Su hermano, Richard Blackwood, lo identificó ayer por la mañana. Una identificación positiva. El hombre estaba angustiado, Thomas era su único hermano. Los papeles en la ropa lo confirmaron. Thomas Blackwood, banquero de inversiones, residente en Mayfair. ¿Y el avistamiento de esta noche? La expresión de Lestrade se tornó angustiada. Hace 2 horas. El agente Matthews y la señora Eleanor Vance, una mujer respetable, dueña de una tienda, conocida por nosotros desde hace años,
vieron a Thomas Blackwood caminando por Whitechapel. La misma cara, la misma cicatriz, la misma marca de nacimiento visible en su cuello. Matthew se acercó a él, y el hombre huyó entre la niebla. Holmes guardó silencio un largo rato. Luego se volvió hacia el encargado. Señor Griggs, ¿ha estado solo este cuerpo desde su llegada? Ni un momento, señor. Protocolo de la morgue. Mi asistente o yo estaremos presentes en todo momento. Y, sin embargo, reflexionó Holmes, pasando el dedo por el borde del cajón, alguien que no debería haber estado aquí recientemente ha estado aquí. Todos lo miramos fijamente. ¿Cómo es posible que, empezó Lestrade? Este polvo, señaló Holmes con unas partículas apenas visibles, no es el típico polvo de piedra y cal de una morgue. Es polvo de carbón mezclado con una arcilla peculiar, del tipo que se encuentra solo en un distrito de Londres. Su voz se redujo a un susurro. El mismo distrito donde supuestamente se vio a Thomas Blackwood caminando esta noche. De repente, Khan lanzó un gruñido, un sonido como un trueno distante, con la mirada fija en el rincón oscuro de la morgue, donde las lámparas de gas no llegaban a alcanzar. ¿Qué pasa, muchacho?, pregunté, mientras mi mano se dirigía instintivamente hacia mi revólver reglamentario. Thor se unió a su compañero, ambos perros rígidos con atención, mirando fijamente las sombras. Entonces lo oímos, el suave roce de un paso sobre la piedra y el sonido distintivo de alguien respirando en la oscuridad donde no debería haber nadie. Holmes se movió con la velocidad de una cobra al acecho, su linterna eléctrica se encendió y atravesó el rincón oscuro de la morgue. El haz de luz no reveló nada más que una pared vacía y una hilera de frascos de muestras, sin embargo, los perros permanecieron tensos, con la atención fija. Ahí, susurró Holmes, dirigiendo la luz hacia abajo. En el suelo, aún relucientes de humedad, había huellas que conducían desde detrás de un armario hasta una estrecha puerta de servicio que no había visto antes. Las huellas eran recientes, el agua aún se acumulaba en las más profundas. Griggs. Ladró Lestrade. ¿A dónde da esa puerta? La cara del encargado se había puesto blanca como la tiza. La carbonera, inspector. Pero está cerrada. Siempre cerrada. Holmes ya estaba en la puerta, examinando la cerradura con su lupa. Recientemente forzada. Con maestría, apenas un rasguño en el mecanismo. Abrió la puerta y una corriente de aire frío subió desde abajo, trayendo consigo un olor a polvo de carbón y algo más, algo orgánico y ligeramente pútrido. Khan avanzó, bloqueando la puerta con su enorme cuerpo y con el pelo erizado. Un rugido sordo emanó de lo más profundo de su pecho, una advertencia que incluso Holmes escuchó. Tranquilo, Khan, murmuró Holmes, colocando una mano sobre la cabeza leonina del perro. Watson, tu revólver listo. Lestrade, trae a 2 de tus hombres. Griggs, quédate aquí. El encargado no necesitó que lo animaran a quedarse. En cuestión de segundos, llegaron 2 agentes y nuestra extraña procesión descendió al sótano, Holmes a la cabeza con su antorcha, los 2 perros flanqueándolo como guardianes mitológicos. Y yo y la policía siguiéndolos con las armas desenfundadas. El sótano era un laberinto de carboneras y pilares de soporte, cuyas sombras danzaban desenfrenadamente a la luz de nuestra linterna. Las huellas continuaban por el suelo cubierto de polvo de carbón, adentrándose en el laberinto. Thor se movía con una gracia silenciosa, su entrenamiento evidente en cada paso calculado, mientras que la presencia de Khan parecía casi sobrenatural, una criatura legendaria encarnada. Holmes, dije en voz baja, esas huellas son de unas botas caras. De cuero italiano, si no me equivoco. Muy bien, Watson. La misma cualidad que Thomas Blackwood tenía en vida. Holmes hizo una pausa, ladeando la cabeza. Escuche. Nos quedamos paralizados.
De algún lugar más adelante llegó un sonido, rítmico, mecánico. ¿Respiración? No, algo más. Una bomba quizás, o un fuelle, susurró Holmes. Alguien está accionando un fuelle. Doblamos una esquina y nos encontramos en una cámara más amplia. Las huellas terminaban en un conducto de carbón que ascendía hasta el nivel de la calle. La puerta del conducto estaba entreabierta, y la niebla se colaba por la abertura como dedos fantasmales. Se fue, dijo Lestrade con amargura. Se escapó a la calle. Pero Holmes examinaba algo más, una pequeña caja de madera escondida tras una columna. Dentro había objetos que me helaron la sangre, un botiquín de cirujano, varios frascos de productos químicos que no pude identificar, un boceto a medio terminar del rostro de Thomas Blackwood y, lo más inquietante de todo, un molde de yeso de la cabeza y los hombros de alguien. Dios mío, susurró uno de los alguaciles. ¿Qué clase de obra del diablo es esta? Holmes levantó el boceto y lo estudió con intensa concentración. No es obra del diablo, agente. Es obra de un hombre, aunque quizá de un loco. Es un estudio de réplica. Alguien ha estado intentando recrear la apariencia de Thomas Blackwood. ¿Pero por qué? Preguntó Lestrade. El hombre ya está muerto. ¿De verdad? La pregunta de Holmes flotaba en el aire como la niebla misma. Tenemos un cuerpo, sí. Tenemos identificación, sí. Pero ¿y si todo lo que creemos sobre este caso se basa en un engaño deliberado? Thor gimió de repente, un gemido de angustia que rara vez había oído en el animal, normalmente estoico. Miraba fijamente el techo de la morgue, temblando. Entonces lo oímos, un estruendo proveniente del piso de la morgue de arriba, seguido por el grito de Griggs, interrumpido de repente. Corrimos hacia las escaleras, con los perros delante, subiendo los escalones de 3 en 3. Cuando irrumpimos por la puerta del sótano, la escena que nos recibió me heló la sangre. Griggs yacía inconsciente en el suelo, con un moretón morado formándose en su sien. Pero no fue eso lo que nos llamó la atención. El cajón que contenía el cuerpo de Thomas Blackwood estaba abierto y vacío. El cadáver había desaparecido. Y garabateadas en la pared sobre el cajón vacío, escritas en lo que parecía polvo de carbón mezclado con agua, había 5 palabras que me helaron las venas. Él todavía camina entre ustedes. Amaneció gris y reticente sobre Londres mientras nuestro carruaje avanzaba ruidosamente hacia Mayfair, llevándonos a la residencia de Richard Blackwood. Griggs había recuperado el conocimiento, sin recordar a su atacante más allá de la impresión de algo oscuro y veloz que atacaba por la espalda. La morgue había sido sellada y se habían apostado guardias, pero el daño a nuestra investigación y a nuestra explicación racional ya estaba hecho. Holmes permaneció sentado en tenso silencio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Los perros se apiñaban en el estrecho carruaje, la cabeza de Thor descansaba sobre mi rodilla, la corpulencia de Khan ocupaba casi la mitad del espacio disponible, sin apartar la mirada del rostro de Holmes. «Estás preocupado», observé. «Se me presentan 2 imposibilidades, Watson. O bien un muerto ha resucitado y camina, o bien alguien ha perpetrado el engaño más elaborado que jamás haya conocido. La primera viola la ley natural. La segunda requiere recursos, conocimiento y motivación que ponen a prueba la credibilidad casi con la misma severidad. El cuerpo podría haber sido de otra persona, un hombre parecido a Blackwood. La cicatriz, la marca de nacimiento, la dentadura que examiné, todo coincidía con los registros. Y el hermano lo identificó personalmente. Los ojos de Holmes brillaron. Lo que nos lleva a nuestro objetivo actual. Richard Blackwood se convierte en nuestro testigo más importante o en nuestro principal sospechoso. La residencia Blackwood contrastaba marcadamente con la penumbra de la mañana, una elegante casa adosada de piedra blanca, con las ventanas ya iluminadas por el gris amanecer.
Un mayordomo nos recibió con la cansada dignidad de quien ha pasado varias noches sin dormir. Richard Blackwood nos recibió en su estudio, una habitación de cuero y caoba que evocaba riqueza y dolor antiguos. El hombre tenía unos 40 años, con los mismos rasgos marcados que el cadáver, aunque su rostro estaba desgarrado por la tristeza y algo más. Miedo. Su reacción ante los perros fue inmediata y visceral. Retrocedió al ver a Khan, con la mano agarrada al borde del escritorio. ¿Tienes que traer a esas criaturas? Son esenciales para mis métodos, dijo Holmes con frialdad, acomodándose en una silla. Thor yacía a sus pies, Khan se situó cerca de la puerta, bloqueando eficazmente cualquier salida. Señor Blackwood, debo pedirle que me cuente las circunstancias de la identificación del cuerpo de su hermano. Las manos de Richard temblaban mientras se servía brandy, aunque apenas eran las 7 de la mañana. Fue el peor momento de mi vida. El inspector Lestrade me citó hace 3 días. Encontraron un cadáver en el Támesis. En cuanto vi la cara de Thomas, a pesar de lo hinchada que estaba, lo supe. La cicatriz sobre el ojo, de un accidente de equitación cuando éramos niños. La marca de nacimiento en forma de media luna. Su anillo de sello, todavía en el dedo. ¿Estaba seguro? Señor Holmes, conozco a mi hermano desde hace 37 años. Sí, estaba seguro. Se le quebró la voz. Organicé el entierro. El funeral es mañana. O iba a ser mañana, antes de esta locura. Háblame de la vida de tu hermano. Sus negocios, sus relaciones, sus enemigos. La risa de Richard fue amarga. Thomas tenía enemigos como solo un banquero exitoso puede tener. Había ejecutado hipotecas, rechazado préstamos, tomado decisiones difíciles. ¿Pero asesinato? No me imagino quién. Hizo una pausa, tragando saliva. Hubo un asunto. Hace 3 meses, Thomas me dijo que había descubierto irregularidades en las cuentas de su empresa. Creía que alguien estaba malversando fondos, usando documentos falsificados. Estaba investigando en silencio, sin confiar en nadie. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Nombró sospechosos? Solo uno, su socio principal, un hombre llamado Cornelius Vane. Pero Thomas no tenía pruebas, solo sospechas basadas en discrepancias que había notado. ¿Y dónde está el señor Vane ahora? Eso es lo extraño. Desapareció hace 2 semanas. Simplemente se esfumó. La empresa ha sido un caos desde entonces. Thor levantó la cabeza de repente, emitiendo un leve gemido. Khan se puso de pie, con la atención fija en la ventana del estudio. Afuera, la niebla aún cubría la calle, pero a través de ella, pude distinguir una figura de pie en la acera de enfrente, mirando hacia la casa. Holmes, dije con urgencia. Alguien nos está vigilando. Corrimos hacia la ventana. La figura era la de un hombre con abrigo y sombrero oscuros, con el rostro oculto por la niebla y la sombra. Pero mientras observábamos, se metió en unas de luz de gas, y Richard Blackwood emitió un sonido como el de un hombre ahogándose. El rostro de la figura se hizo visible por un momento, rasgos afilados y una cicatriz sobre la ceja izquierda claramente visible. Thomas Blackwood se tocó el sombrero en un saludo burlón, sonrió y desapareció en la niebla. Richard se desplomó en su silla, con el rostro ceniciento. Dios mío, susurró. Es imposible. Vi su cuerpo. Toqué su mano fría. Estaba muerto. Muerto. El gruñido de Khan llenó la habitación como un trueno mientras Holmes agarraba su abrigo y se dirigía a la puerta, gritando, Watson, conmigo. Los perros lo rastrearán. Pero cuando momentos después salimos a la calle, cegados por la niebla y desesperados.
Solo encontramos pavimento vacío y el eco desvanecido de pasos que podrían haber sido reales o podrían haber sido los sonidos fantasmas de nuestros propios corazones acelerados. Thor captó el olor al instante, agachó la noble cabeza y hinchó las fosas nasales mientras recorría el pavimento donde había estado la figura. Khan describió un círculo más amplio, su enorme figura apareciendo y desapareciendo en la niebla como un guardián espectral. Holmes se agachó junto a Thor, examinando el suelo con su lente mientras yo vigilaba, revólver en mano. Aquí, anunció Holmes. Huellas de botas, frescas. Cuero italiano, igual que el sótano. Se puso de pie, siguiendo a Thor. El rastro lleva al este, hacia Vite-Chapelle. Curioso, ¿por qué un banquero de Mayfair, vivo o muerto, rondaría los barrios bajos? Seguimos a los perros por las calles de Londres, que despertaban una partida de caza improbable que atraía las miradas de los madrugadores. Thor se movía con determinación, su entrenamiento evidente en cada movimiento calculado. Khan se adelantó, con instintos más salvajes, más primarios. Se detuvo 2 veces, con el pelo erizado, mirando fijamente a callejones donde mis ojos solo distinguían sombras. Está presintiendo algo, observó Holmes. Algo que perturba su mente primitiva. Khan vino de las montañas del Tíbet, Watson. En esas regiones, se protegen de algo más que simples ladrones. Seguramente no estará sugiriendo. Solo sugiero que confiemos en los instintos del perro. Ellos perciben lo que nosotros no podemos. El sendero nos adentró en el laberinto de Vite-Chapelle, pasando por tabernas y albergues, a través de juzgados donde la pobreza había grabado su huella en cada ladrillo. La niebla se espesaba aquí, como si el mismo aire se resistiera a nuestra investigación. Finalmente, Thor se detuvo ante un edificio estrecho encajado entre 2 estructuras más grandes, un estudio fotográfico, con las ventanas oscuras y un letrero descolorido que decía Mortimer y hijos. Retrato colgado torcido sobre la puerta. Holmes probó la puerta. Estaba cerrada. Watson, por favor, su hombro. La puerta cedió ante nuestra fuerza combinada con un crujido astillado. Dentro, el olor nos golpeó de inmediato, a químicos, fuertes y acre. Nitrato de plata, colodión y algo más. Algo dulce y corrupto. El estudio ocupaba la planta baja, cámaras en trípodes, telones de fondo pintados, los aparatos habituales del oficio. Pero Khan no quiso entrar, plantándose en el umbral con un rugido de clara negativa. Thor entró a regañadientes, apretándose contra la pierna de Holmes. El perro lo sabe, murmuró Holmes. Aquí hay una muerte, reciente y antinatural. Encontramos el cuarto oscuro al fondo, con la lámpara roja aún encendida. Había fotografías colgadas en tendederos, retratos en su mayoría de familias e individuos. Pero una pared albergaba algo diferente, múltiples fotografías de Thomas Blackwood. Docenas de ellas, desde diversos ángulos, con distintas luces. Estudios de su rostro, su postura, sus manos. Dios mío, susurré. Alguien lo ha estado estudiando obsesivamente. No estoy estudiando, Watson. Estoy copiando. Holmes señaló otra serie de fotografías que mostraban a un hombre diferente, de complexión similar a Blackwood, pero con rasgos diferentes, con maquillaje y prótesis cada vez más elaborados. Observe la evolución. Este es un registro de la transformación. Las fotografías finales mostraron la transformación completa. El segundo hombre se había convertido en el gemelo de Thomas Blackwood. Maquillaje teatral, sugerí. Mucho más allá de lo teatral. Esto es algo extraordinario, modificación quirúrgica combinada con un disfraz magistral. Mira, la cicatriz se ha creado con lo que parecen ser cortes y cicatrices reales. Y la marca de nacimiento, examinó un frasco en la mesa de trabajo. Tinta para tatuaje. Permanente. Un sonido desde arriba nos paralizó a ambos,
pasos lentos y pausados, moviéndose por el techo. Thor gruñó. Desde afuera, oímos el ladrido de Khan, agudo y urgente. Holmes se dirigió a las escaleras, antorcha en mano. No se aleje, Watson. El piso superior albergaba las habitaciones, sencillas y obsesivamente ordenadas. Los pasos habían cesado. Registramos 2 habitaciones y no encontramos nada más que las pertenencias de un hombre que vivía solo, ropa, libros sobre maquillaje teatral y prótesis, y textos de anatomía. Entonces llegamos a la última habitación. La puerta estaba entreabierta. Holmes la abrió lentamente. La sala era un taller de horrores. Moldes de yeso de rostros cubrían las paredes como una galería de máscaras mortuorias. Pelucas en soportes. Ojos de cristal en frascos. Instrumental quirúrgico dispuesto con meticulosa precisión. Y sobre un banco de trabajo, un rostro, una máscara perfectamente elaborada de los rasgos de Thomas Blackwood, tan realista que parecía a punto de hablar. Pero lo que llamó nuestra atención fue la figura sentada en un rincón, desplomada en una silla y con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Un hombre con bata de fotógrafo, con el cuello claramente roto, muerto quizás 12 horas antes. Su rostro era una ruina de prótesis y maquillaje a medio retirar, revelando la espantosa verdad que se escondía bajo él. Estaba en proceso de transformarse en Thomas Blackwood cuando la muerte lo arrebató. Holmes examinó el cuerpo con fría eficiencia. Mortimer, supongo. Asesinado por alguien que descubrió su trabajo. Señaló las marcas en el suelo. Aquí hubo un forcejeo. Había alguien más presente, alguien que... El ladrido de Thor desde abajo lo interrumpió, seguido por el rugido de Khan y el sonido de cristales rotos. Corrimos escaleras abajo y encontramos la ventana delantera rota y la niebla entrando por la abertura. Y de pie en el estudio, sosteniendo un revólver apuntando directamente al corazón de Holmes, estaba Thomas Blackwood, muy vivo, muy real y sonriendo con inconfundible malicia. Señor Holmes, dijo la figura, con una voz que replicaba a la perfección el tono refinado que había oído en la afligida descripción que Richard Blackwood hizo de su hermano. Qué predecible que siguiera el rastro hasta aquí. Baje el revólver, Dr. Watson. Mi arma apunta al corazón de su amigo, y le aseguro que no fallaré. Dudé, pero Holmes me hizo un leve gesto con la cabeza. De mala gana, bajé el arma. Thor se interponía rígidamente entre nosotros y el intruso, con los labios retraídos, revelando una dentadura formidable. Khan había dado la vuelta por la ventana rota y ahora bloqueaba la puerta tras el pistolero, un movimiento de pinza que habría atrapado a cualquier hombre común. Pero este hombre parecía despreocupado, con el arma firme y una sonrisa inquebrantable. Los perros no atacarán sin mi orden, dijo Holmes con calma. Aunque confieso que estoy tentado a dársela. ¿Quién es usted realmente? Ya lo has deducido, ¿verdad? El hombre se señaló la cara con la mano libre. Mira bien. Dime qué ves. Holmes lo estudió con esa peculiar intensidad que podía despojarlo de cualquier pretensión como si fueran capas de pintura. Veo una simulación extraordinaria. La cicatriz es real, autoinfligida, sospecho, y recientemente cicatrizada. La marca de nacimiento está tatuada con notable precisión. La estructura facial ha sido alterada quirúrgicamente, pómulos aumentados, nariz refinada, mentón remodelado. Obra de Mortimer, sin duda, aunque usted ha superado su maestría. Lleva prótesis dentales personalizadas que imitan los dientes de Thomas Blackwood. Lentes de contacto de colores para los ojos. Incluso su voz ha sido entrenada para que coincida con su tono y cadencia. Genial, como esperaba. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Quién soy? De eso, admitió Holmes, requiere más datos. Usted no es Mortimer, yace muerto arriba, quizá asesinado cuando amenazó con delatarlo.
Usted no es Cornelius Vane, el socio desaparecido, su complexión es completamente errónea. Entonces, ¿quién se tomaría tantas molestias para convertirse en Thomas Blackwood? La sonrisa del hombre se ensanchó. ¿Por qué no le preguntas al verdadero Thomas Blackwood? Me ha ayudado muchísimo a perfeccionar mi interpretación. Se me heló la sangre. El cuerpo en la morgue. Nunca fue Thomas Blackwood. Otro de los clientes de Mortimer, un pobre desgraciado que se parecía un poco y hacía demasiadas preguntas. Necesitaba un cadáver para el Támesis, ¿sabe? Uno que pasara la inspección lo suficiente como para determinar la muerte de Thomas Blackwood. El verdadero Thomas hizo una pausa, saboreando el momento. Bueno, ha sido mi huésped durante un tiempo. Inconsciente, casi siempre. Drogado. Pero vivo, lo necesitaba vivo para estudiarlo, para perfeccionar cada gesto, cada manierismo. La expresión de Holmes permaneció impasible, pero vi su mano moverse casi imperceptiblemente, una señal para los perros. ¿Dónde está? Casi. Muy cerca. De hecho, casi lo encuentra, pero el pánico de Mortimer obligó a acelerar los planes. El arma permaneció firme. La verdadera pregunta, señor Holmes, es ¿por qué? ¿Puede deducirlo? Dinero, dijo Holmes rotundamente. Siempre es dinero o venganza, y usted no muestra ningún signo de venganza personal. Thomas Blackwood es un banquero con acceso a fondos sustanciales. Su socio Vane desapareció, probablemente huyó, después de que Thomas descubriera el desfalco. Pero usted vio una oportunidad. ¿Para qué robar lo que puede simplemente tomar por el mismísimo Thomas Blackwood? Muy bien. Sí, el robo de Vane creó la tapadera perfecta. Con Thomas muerto y yo en su lugar, puedo acceder a todo, a sus cuentas, a su empresa, a su vida. Richard, el hermano afligido, no sospecha nada. La junta directiva de la empresa me dará la bienvenida después de un periodo adecuado de recuperación tras el trauma de casi ahogarme. Casi me ahogo, interrumpí. Mi historia, doctor. Thomas Blackwood fue atacado, casi muere, pero sobrevivió. El trauma le causó amnesia temporal, una ficción útil que excusará cualquier pequeña imperfección en mi actuación. ¿El cuerpo en la morgue? Un trágico caso de confusión de identidad. Estas cosas pasan. Excepto, dijo Holmes en voz baja, que has cometido varios errores. Errores fatales. La sonrisa del hombre se desvaneció. Imposible. El polvo de carbón en la morgue, de este mismo distrito. Tus huellas nos llevan hasta aquí. El cuerpo de Mortimer arriba, prueba de tu colaboración. Y lo más incriminatorio, has aparecido demasiado pronto. Un hombre inteligente habría esperado, habría dejado que enterraran el cuerpo, que el dolor siguiera su curso. Pero no pudiste resistirte a provocar a Richard, revelándote. ¿Por qué? ¿Arrogancia? ¿Impaciencia? ¿O algo más? Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en ese rostro prestado. Estás fanfarroneando. ¿Lo soy? Entonces, ¿por qué te empiezan a temblar las manos? Era cierto. El arma se tambaleó ligeramente. Y en ese momento de distracción, Holmes emitió un silbido agudo. Thor se lanzó hacia adelante con una velocidad devastadora. El arma se disparó, la bala salió desviada, destrozando una cámara, y entonces, 40 kilos de gran danés impactaron en el pecho del impostor, obligándolo a retroceder. Khan se movió simultáneamente, sus enormes mandíbulas se cerraron sobre el brazo armado del hombre con precisión controlada, obligándolo a soltar el arma. Lo teníamos inmovilizado en cuestión de segundos, pero cuando me moví para asegurar sus manos, comenzó a reír, un sonido de diversión genuina mezclado con algo más oscuro. Demasiado tarde, señor Holmes, jadeó. Aunque me arreste, no lo encontrará a tiempo.
Thomas Blackwood se está muriendo ahora mismo, y solo yo sé dónde está. La mano de Holmes se disparó, agarrando la garganta del impostor con sorprendente violencia. ¿Dónde está? La risa del hombre continuó, entrecortada y desesperada. Tienes, quizás 3 horas. Los medicamentos que te he estado administrando. Calculé mal la dosis final. Demasiada. Su corazón simplemente se detendrá. Le tomé el pulso al hombre y lo noté acelerado. Está diciendo la verdad sobre algo, su propio pulso sugiere pánico. Holmes, si Thomas Blackwood muere, todo el plan de este hombre se derrumba. Exactamente, Watson. Lo que significa que necesita a Thomas con vida tanto como nosotros, aunque solo sea para mantener la ilusión de una identidad equivocada. Holmes lo soltó. Su nombre. Su nombre real. Adrián Corbett, jadeó el hombre. Actor. Actor fracasado. Mortimer me contactó hace 6 meses. Dijo que tenía una propuesta. Trabajo estable, buen sueldo. No lo sabía, al principio. ¿Dónde está Thomas Blackwood? La mirada de Corbett recorrió la habitación con la mirada, calculando. Thor gruñó, acercándose. Khan permaneció en la puerta, una montaña de músculos y amenaza. El rostro prestado del actor se contorsionó de miedo. Te lo diré. Pero quiero inmunidad. Quiero. Te llevarán a la horca, dijo Holmes con frialdad. Pero cuéntanoslo ahora, y el testimonio de Thomas Blackwood podría distinguir entre asesinato y conspiración. Elige rápido. La lucha se le fue agotando a Corbett. Las catacumbas. Bajo la iglesia de St. Dunstan en Stepney. Hay una entrada a través de la vieja cripta. Está encadenado en una de las cámaras funerarias. Le dejé agua y comida, pero las drogas. Se le quebró la voz. Nunca quise que muriera. Solo necesitaba que estuviera tranquilo y obediente. Pero con la dosis de esta mañana, estaba nervioso, distraído. Le di demasiado láudano. Holmes ya se movía. Hay que llamar al Lestrade. Watson, ate a este hombre, use el cordón de la cortina. Thor, Khan, vigílenlo. Si se mueve, Thor gritará. ¿Me dejas aquí con estas bestias? El terror de Corbett era palpable. Considérate afortunado. En el Tíbet, los antepasados de Khan protegían los monasterios tanto de ladrones como de demonios. Él conoce la diferencia. Holmes se volvió hacia mí. Rápido. Sujetamos a Corbett a un pilar, con Thor sentado frente a él con una actitud amenazante y Khan a sus espaldas. Garabateé una nota para Lestrade con la dirección y la dejé bien visible antes de adentrarnos en las calles envueltas en niebla. St. Dunstans estaba a un cuarto de hora de carrera por las sinuosas callejuelas de Stepney. La iglesia se alzaba entre la niebla, antigua y medio en ruinas. Sus feligreses se habían mudado hacía tiempo a un edificio más nuevo. La puerta estaba abierta, crujiendo con el viento. La entrada de la cripta debería estar cerca del altar, dijo Holmes, encendiendo su linterna. Busque alteraciones recientes, polvo desplazado, marcas en la suciedad. El interior de la iglesia era un escenario de decadencia gótica, bancos volcados, yeso desmoronándose en las paredes, nidos de pájaros en las vigas. Pero la linterna de Holmes encontró lo que buscábamos, marcas de arrastre en el suelo que conducían a una puerta de hierro detrás del altar. La puerta estaba cerrada, pero Holmes la despachó rápidamente con sus ganzúas. Las escaleras descendían a una oscuridad absoluta, el aire estaba impregnado de un olor a tierra y muerte ancestral. Nuestros pasos resonaban al descender, la antorcha proyectaba sombras inquietas que parecían moverse independientemente de su luz. Las catacumbas eran un laberinto de estrechos pasadizos flanqueados por nichos funerarios, algunos de los cuales aún contenían ataúdes antiguos.
El agua goteaba en la oscuridad. El silencio era opresivo, roto solo por nuestra respiración y el roce de nuestras botas sobre la piedra. Escuche, ordenó Holmes. Agucé el oído. Ahí, un sonido débil. Respiración entrecortada, trabajosa y lenta. Seguimos el sonido adentrándonos en las catacumbas, por pasadizos cada vez más estrechos y bajos. La llama de la antorcha titilaba en el aire viciado. Entonces doblamos una esquina y lo encontramos. Thomas Blackwood yacía en el suelo de piedra de una cámara funeraria, encadenado a una anilla de hierro en la pared. Estaba pálido como la muerte, respiraba con dificultad y tenía los labios teñidos de azul. A su lado yacía una botella de láudano vacía y restos de escasas provisiones. Corrí a su lado y le tomé el pulso. Débil e irregular. Necesitamos inducirle el vómito para eliminar la droga de su organismo. Holmes, ayúdame a ponerlo de pie. Trabajamos frenéticamente, usando todas las técnicas que había aprendido en el ejército para contrarrestar la intoxicación por opiáceos. Holmes sostenía el peso de Blackwood mientras yo le obligaba a tragar agua salada. Los minutos pasaban como horas. El pulso del hombre se debilitaba. Maldita sea, juré. Lo estamos perdiendo. Entonces, finalmente, Blackwood se convulsionó. Su cuerpo expulsó el veneno en violentos espasmos. Jadeó, abriendo los ojos de golpe, confundido, aterrorizado, pero vivo. Tranquilo, dije. Ya estás a salvo. Soy médico. Este es Sherlock Holmes. Estás a salvo. Los labios de Blackwood se movieron, formando palabras apenas audibles. Holmes se acercó. Vane, susurró Blackwood. Cornelius Vane. Está detrás, de todo. Corbett solo era, su instrumento. Vane está, planeando. Sus ojos se pusieron en blanco. Había perdido el conocimiento, pero su pulso era más estable y su color mejoraba. El rostro de Holmes se tornó sombrío. Watson, nos han superado en estrategia. Corbett nunca fue el cerebro. Necesitamos un sonido proveniente del pasillo que habíamos dejado atrás. Pasos. Varios. Y una voz que no reconocí, fría y divertida. Me temo que no saldrán de estas catacumbas, caballeros. Al menos, no con vida. 3 figuras emergieron de las sombras, antorchas en mano. El que hablaba estaba en el centro, un hombre distinguido de unos 50 años, de cabello canoso e impecablemente vestido, con la mirada calculadora de un maestro de ajedrez que anticipaba cada movimiento. A su lado había 2 ejemplares brutales, trabajadores del muelle por su aspecto, portando garrotes y con la expresión inexpresiva de un matón a sueldo. Cornelius Vane, supongo, dijo Holmes con notable compostura, moviendo sutilmente la mano para proteger al aún inconsciente Thomas Blackwood. Igualmente. Debo felicitarlo, señor Holmes. Ha descifrado mi pequeña producción teatral más rápido de lo que esperaba. Aunque, me complace decirlo, no lo suficientemente rápido. La sonrisa de Vane era de reptil. Sabía que la vanidad de Corbett lo traicionaría tarde o temprano. El necio no pudo resistirse a representar su papel en público, burlándose de Richard, dejando rastros. Pero cumplió su propósito, atraer su atención mientras yo aseguraba las últimas piezas de mi diseño. La malversación fue solo el principio, dijo Holmes. Necesitábamos a Blackwood muerto, pero también necesitábamos acceso a cuentas que solo él podía autorizar. La transformación de Corbett proporcionó ese acceso. Precisamente. Las arcas de la firma contienen mucho más de lo que los socios creen. Con los años, he abierto cuentas secundarias. Inversiones en empresas, tanto legítimas como no. Pero Thomas empezó a sospechar. Esa molesta conciencia moral suya. Vane hizo un gesto de desdén.
No podía simplemente matarlo, su muerte desencadenaría auditorías e investigaciones. ¿Pero si muriera y luego sobreviviera milagrosamente? Si un agradecido Thomas Blackwood, traumatizado y confundido, dependiera en gran medida de su fiel socio para gestionar sus asuntos mientras se recuperaba? Bueno, eso abre posibilidades mucho más rentables. Necesitabas el cuerpo de la morgue para determinar la muerte, interrumpí, y luego Corbett para resucitar a Thomas con un caso conveniente de amnesia. Con los recuerdos de Thomas supuestamente alterados, nadie cuestionaría la actuación imperfecta de Corbett. Muy bien, doctor. Y el verdadero Thomas, una vez que extrajera cierta información crucial, números de cuenta, contraseñas, firmas, simplemente desaparecería. Su cuerpo jamás aparecería. Otro misterio para la creciente colección de Londres. La expresión de Vane se endureció. Pero ha complicado las cosas considerablemente. Lestrade encontrará a Corbett, quien sin duda me traicionará a cambio de clemencia. A menos que nunca abandonemos estas catacumbas, concluyó Holmes. 3 cuerpos perdidos en el submundo de Londres. Otro misterio sin resolver. Alegarás ignorar todo el asunto, quizás incluso te convertirás en el compañero de luto que lamenta la verdadera muerte de Thomas. Sabía que lo entenderían. Vane les hizo un gesto a sus matones. Date prisa. Tengo una cita en el club. Los 2 hombres avanzaron con los garrotes en alto. La cámara era pequeña y ofrecía poco espacio para maniobrar. Holmes se colocó entre ellos y el inconsciente Blackwood, con el bastón en alto en una postura defensiva que reconocí de nuestras sesiones de práctica de Baritsu. Watson, vigila a Thomas. Yo me encargaré de estos caballeros. Holmes, hay 2. El primer matón se abalanzó. Holmes esquivó con fluidez, y su bastón golpeó la muñeca del hombre. El garrote resonó contra las piedras. Pero el segundo ya estaba blandiendo el arma, y Holmes no pudo evitar ambos ataques en el reducido espacio. El garrote le golpeó el hombro con un golpe sordo y espantoso. Holmes se tambaleó, y el primer matón, recuperando su arma con la mano izquierda, se abalanzó para matarlo. Entonces las catacumbas estallaron con un sonido, un ladrido que resonó por los pasajes como un trueno, seguido inmediatamente por un rugido que parecía provenir de la tierra misma. Thor surgió de la oscuridad, un rayo leonado de furia controlada. Golpeó al primer matón a la altura del pecho, empujándolo hacia atrás contra la pared. La cabeza del hombre se estrelló contra la piedra y se desplomó, inconsciente. Tras él llegó Khan, y el rostro del segundo matón palideció de terror primigenio. El mastín tibetano era una pesadilla encarnada a la luz de la antorcha, inmenso, primordial, con la melena como la de un león, los dientes al descubierto en un gruñido que prometía muerte. El matón se desmoronó, soltó su garrote y huyó hacia los pasadizos. Khan lo persiguió, y su rugido resonó por las catacumbas. Vane se quedó paralizado, con la confianza destrozada. Rebuscó en su abrigo y sacó un pequeño revólver. Atrás, advirtió, con el arma temblando. Le dispararé al perro. Les dispararé a todos. Thor ya se movía. No atacó, su entrenamiento era demasiado preciso para eso. En cambio, se colocó entre Vane y Holmes, mostrando los dientes, y un gruñido que se formaba en su pecho, lleno de intenciones. Suéltalo, ordené, apuntando con mi revólver al pecho de Vane. Tus matones se han ido. Tu plan ha terminado. Ríndete y vivirás para ser juzgado. Por un instante, Vane pareció considerar luchar. Entonces, sus hombros se hundieron y el revólver cayó al suelo. ¿Cómo?, preguntó con amargura. ¿Cómo te encontraron los perros? Holmes, agarrándose el hombro herido, sonrió con tristeza. Olvidas, Vane, que Khan y Thor no son simples mascotas.
Están entrenados para rastrear y proteger. Cuando no regresamos, se liberaron de su carga y siguieron nuestro rastro. Se inclinó para rascarle las orejas a Thor. Leales hasta el final. A diferencia de ciertos humanos que podría nombrar. Un alboroto en el pasillo anunció la llegada del Lestrade con los agentes, llamados por nuestra nota. Mientras detenían a Vane, examiné el hombro de Holmes. Tiene un hueso magullado y posiblemente fracturado, le diagnosticé. Necesita descansar. Hasta luego, Watson. Holmes miró a Thomas Blackwood, aún inconsciente. Primero, nos aseguramos de que este hombre llegue a un hospital. Merece recuperar la vida que le robaron. Pero mientras los alguaciles se preparaban para sacar a Blackwood de las catacumbas, sus ojos se abrieron de nuevo. Miró directamente a Holmes y habló con repentina y terrible claridad. No, terminado. Vane dijo, que hay otro. Alguien, superior. Moviendo, todos los hilos. Luego sus ojos se cerraron nuevamente y no habló más. La habitación del hospital olía a ácido fénico y láudano, intentos antisépticos de disimular el omnipresente olor a sufrimiento. Thomas Blackwood yacía bajo sábanas blancas y almidonadas, con el rostro aún pálido, pero coloreándose con cada hora que pasaba. Habían pasado 2 días desde que lo sacamos de las catacumbas, 2 días de recuperación bajo mi atenta vigilancia, mientras Holmes seguía los hilos de una conspiración que parecía complicarse con cada revelación. Cornelius Vane permanecía en una celda de Scotland Yard, en un silencio obstinado. Adrian Corbett, destrozado por el miedo y la culpa, lo había confesado todo, excepto la identidad del misterioso superior de Vane. Afirmó ignorarlo e insistió en que Vane nunca había mencionado a nadie más. Sin embargo, las últimas palabras de Blackwood, hay otro, persiguió nuestra investigación como un espectro. Holmes estaba de pie junto a la ventana, con Thor a su lado, observando la calle con esa peculiar intensidad que indicaba que su mente estaba analizando posibilidades. Khan yacía en el umbral, como una barrera viviente contra cualquier amenaza. El personal del hospital había protestado por la presencia de los perros, pero Holmes se había mantenido inamovible, y mis credenciales médicas le habían allanado el camino. Está despertando, dije en voz baja. Los ojos de Blackwood se abrieron, más claros que antes. Miró a su alrededor, observando su entorno, y luego se concentró en Holmes con un repentino reconocimiento. Eres Sherlock Holmes. Ahora lo recuerdo, las catacumbas. Me salvaste la vida. La experiencia médica del Dr. Watson le salvó la vida. Yo solo lo encontré. Holmes se acercó a la cama. Señor Blackwood, usted habló de otra persona, alguien por encima de Vane. Necesito que me diga todo lo que recuerde. Blackwood se incorporó con dificultad. Le acomodé las almohadas y noté que su pulso era fuerte y estable. Los horrores que había padecido no le habían quebrantado el ánimo. Fue hace 3 meses, comenzó, con la voz cada vez más firme. Descubrí las irregularidades en nuestras cuentas. No solo la malversación de fondos de Vane, eso fue burdo, casi deliberado en su obviedad. No, había algo más. Más profundo. Más sofisticado. Dinero circulando a través de nuestra empresa a destinos que no pude rastrear. Cantidades que no deberían haber sido posibles sin la aprobación de la junta directiva. ¿Investigaste?, preguntó Holmes. Discretamente. Contraté a un agente de investigación privado para que siguiera la pista del dinero. Una vez me informó, dijo que había encontrado conexiones con navieras, importadoras y almacenes en el East End. Todo legítimo en apariencia, pero las cifras no coincidían con el comercio legítimo. Luego desapareció. Las manos de Blackwood temblaban. Simplemente desapareció. Encontré su cuerpo semanas después, sacado del Támesis. Se dictaminó que se había ahogado accidentalmente.
No fue un accidente, dijo Holmes con gravedad. Fue un asesinato, como tantos otros en este asunto. Continué. Me enfrenté a Vane. Le exigí explicaciones. Parecía genuinamente sorprendido por lo que había encontrado, incluso asustado. Dijo que necesitábamos reunirnos con el director, que las cosas se le habían escapado. Organizamos una reunión en un almacén de Limehouse. Fui armado, con cautela. Pero eran demasiados. Me drogaron, y cuando desperté, se estremeció. Estaba en el estudio de un actor. Corbett me observaba la cara con una fascinación aterradora. Mortimer me tomaba medidas, fotos. Iván estaba allí, explicándome cómo había muerto en el Támesis, cómo Corbett ocuparía mi lugar. ¿Viste a este director? ¿Escuchaste algún nombre? Nunca lo vi. Pero oí a Vane hablando con alguien 2 veces, conversaciones telefónicas en la habitación contigua. No entendí las palabras, pero el tono. Vane estaba aterrorizado. Subordinado. Una vez, lo oí decir, sí, director. Como ordene, director. Nada más. Los ojos de Holmes brillaron. Director. Un título, no un nombre. Watson, ¿qué le sugiere eso? ¿Militar? ¿Corporativo? ¿Gubernamental, quizás? ¿O una organización criminal con delirios de estructura? Holmes empezó a pasearse, Thor se movía con él en perfecta sincronía. Las navieras, las importadoras, los almacenes, todos eran fachadas legítimas para algo más. Algo tan grande como para requerir un director, tan sofisticado como para usar canales bancarios para el movimiento de, ¿qué? ¿Dinero? ¿Bienes? Hay más, dijo Blackwood de repente. Durante una conversación, Vane mencionó que pronto llegaría un envío. El más grande hasta ahora, dijo. El director quiere que todo esté listo para el 15 minutos. Eso es. Mañana, terminé, sintiendo hielo en las venas. Holmes se giró hacia nosotros. ¿Mencionó alguna ubicación? Almacén 12, Muelles Victoria. Estoy seguro. Lo repitió 2 veces. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Khan se levantó con un gruñido de advertencia, pero solo era Lestrade, con su cara de hurón arrugada por la preocupación. Señor Holmes, hemos tenido un avance. Vane fue encontrado muerto en su celda hace 1 hora. Envenenado. El guardia afirma que nadie entró, pero... Hizo una pausa, con aspecto conmocionado. Hay una nota. Escrita de su puño y letra, aunque no sabemos si lo hizo voluntariamente o bajo coacción. Le entregó a Holmes una hoja de papel. Holmes la leyó en voz alta, con voz tensa. Perdóname. El director no deja cabos sueltos. Si quieres la verdad, sigue el humo donde el río se curva. Medianoche. Ven solo, o morirán más. Esta es tu única advertencia. Thor gimió suavemente. Khan se acercó a la ventana y observó el crepúsculo que se avecinaba. Una trampa, dije rotundamente. Obviamente. Holmes dobló la nota con cuidado. Pero también es nuestra única pista para llegar a este director. Lo que llegue mañana a los Muelles Victoria es crucial. Se nos acaba el tiempo. No puedes ni pensar en ir, protesté. Holmes sonrió, pero no había humor en su sonrisa. Mi querido Watson, no me lo perdería por nada del mundo. Prepare su revólver y sus nervios. Esta noche conoceremos al arquitecto de toda esta pesadilla. Afuera, la niebla ya se elevaba desde el Támesis, y en algún lugar de sus profundidades, un titiritero esperaba para revelarse, o para activar su trampa final y fatal. La niebla a lo largo del Támesis era impenetrable, transformando Londres en una ciudad fantasmal.
Nos dirigimos hacia los muelles donde el río giraba hacia el este, siguiendo las crípticas instrucciones de Vane sobre el humo. Holmes había rechazado la oferta del estrade de agentes, la nota había sido explícita, y fuera cual fuese el juego del director, no teníamos más remedio que seguir sus reglas. Allí, dijo Holmes, señalando una columna de humo que se elevaba contra el cielo nocturno. Una antigua fábrica, abandonada durante años. El lugar perfecto para una reunión clandestina. Nos acercamos con cautela, Thor y Khan avanzando, apenas visibles en la niebla. El edificio se alzaba ante nosotros, una reliquia de la industria ahora abandonada a la decadencia. Las ventanas rotas se abrían como cuencas vacías. La puerta estaba abierta, una invitación a la oscuridad. Manténgase alerta, Watson. El director ha orquestado todo lo demás con precisión. Esto no será diferente. En su interior, la fábrica era una caverna de maquinaria oxidada y madera podrida. Una solitaria lámpara ardía en el centro del vasto espacio, proyectando unas de luz amarillenta y enfermiza. Junto a ella, una figura con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha, con el rostro oculto por las sombras, se alzaba. Señor Holmes, dijo la figura, con la voz amortiguada por lo que parecía un paño sobre la boca. Puntual, como se esperaba. Y trajo a su fiel médico y a sus magníficos perros. Qué tranquilizadoramente predecible. Muéstrate, ordenó Holmes. Con el tiempo. Primero, hablamos. Ha interrumpido meses de cuidadosa planificación, señor Holmes. Vane era débil, Corbett era vanidoso, Mortimer era codicioso, todos eran herramientas útiles, ahora rotas. Pero el trabajo continúa. Debe continuar. ¿Qué trabajo? ¿Qué llega mañana a los muelles Victoria? Una risita baja. Ya lo sabes, creo. Simplemente no te lo has admitido. Las navieras, los almacenes, la necesidad de canales bancarios que no atraigan el escrutinio. ¿Qué cargamento requiere un engaño tan elaborado? Holmes apretó la mandíbula. Opio. Estás importando opio a gran escala y usando la empresa de Blackwood para blanquear las ganancias. No solo opio, señor Holmes. El opio es solo el principio. Armas, arte robado, contrabando de todo tipo. El submundo de Londres es fragmentario y caótico. Estoy poniendo orden. Estructura. Un imperio construido sobre el vicio y la necesidad, oculto en el marco del comercio legítimo. Y Thomas Blackwood descubrió su operación. Era inoportunamente moral. Pero también útil, su posición, su autoridad, su reputación. Vane sugirió que podíamos controlarlo mediante el miedo. Yo vi una mejor manera, un reemplazo. Que un actor usara su rostro mientras extraíamos su conocimiento, luego nos deshacíamos de ambos hombres y no dejábamos a nadie capaz de rastrear la red. Excepto que fallaste, interrumpí. Thomas Blackwood vive. Tu plan ha sido descubierto. Un plan, doctor. Un enfoque entre muchos. La firma de Blackwood era conveniente, no esencial. Incluso ahora, mis envíos continúan por otros canales. La entrega de mañana se realizará independientemente del resultado de esta noche. La figura se movió y capté el destello del metal. Pero se ha vuelto demasiado peligroso para ignorarlo, señor Holmes. Su interferencia termina aquí. La figura levantó un revólver, pero Thor ya se movía. El gran danés se lanzó hacia adelante con un ladrido que resonó por toda la fábrica. El arma se disparó, la bala salió desviada, y entonces se desató el caos. Más figuras emergieron de las sombras, al menos 6 hombres con armas y porras. Estábamos rodeados, emboscados a pesar de nuestra cautela. Holmes golpeó al atacante más cercano con su bastón, yo disparé a otro, pero nos superaban en número de forma abrumadora.
El rugido de Khan llenó el espacio como la ira de dioses antiguos. Chocó contra dos atacantes simultáneamente, y su enorme peso y furia salvaje los dispersaron como bolos. Thor luchó a su lado, mostrando sus dientes, su entrenamiento y coraje natural lo convertían en un oponente formidable. Pero el director se había posicionado más allá de la refriega, apuntando con precisión a Holmes. «Basta. Que se callen los perros o les disparo allí mismo». Holmes levantó la mano. «Thor, Khan, apártense». Los perros obedecieron de mala gana, colocándose entre nosotros y los atacantes, gruñendo advertencias. «Mejor». El director se acercó a la luz de la lámpara. «Ahora, señor Holmes, verá el precio de la interferencia». Se quitó el sombrero y la tela que le cubría la cara. Esperaba que se tratara de un cerebro criminal, algún líder de una banda del East End o un funcionario corrupto. En cambio, el rostro que se reveló era el de uno que yo conocía, uno que ambos conocíamos. Richard Blackwood sonrió ante nuestra sorpresa, sus rasgos eran idénticos a los de su hermano pero distorsionados por una expresión de satisfacción tan malévola que parecía de una especie completamente diferente. ¿Sorprendidos, caballeros? Permítanme explicarles. Verán, Thomas no era el único Blackwood. Pero siempre fue el favorito de mi padre. El hijo predilecto. El de la moral. El que heredó el negocio mientras yo recibía migajas. Su voz destilaba veneno. Así que construí mi propio imperio. Y cuando Thomas lo amenazó, decidí arrebatarle todo lo que debería haber sido mío, su empresa, su reputación, su propia identidad. Con Corbett como mi títere, Thomas podría haberlo controlado todo. La expresión de Holmes era pétrea. Fratricidio. Por dinero. Por justicia, gruñó Richard. Por lo que me debían. Y ahora, morirás sabiendo que no has resuelto nada. Mi organización continúa. Mis envíos llegan. ¿Y Thomas? Sufrirá una desafortunada recaída en ese hospital, un final trágico para su calvario. Sin testigos. Sin pruebas. Sin. Un sonido interrumpió su discurso, pasos, docenas de ellos, acercándose rápidamente desde todas las direcciones. La confianza de Richard se quebró. ¿Qué has hecho? Holmes sonrió fríamente. Nunca llego solo a las trampas obvias, Richard. Simplemente llego primero. La fábrica se llenó de agentes, con Lestrade a la cabeza, armas desenfundadas. Los hombres de Richard se dispersaron o se rindieron. El propio Richard se quedó paralizado, con el revólver en la mano al darse cuenta de que la trampa había sido suya. Reunión de medianoche, venga solo, dijo Holmes en voz baja. Las palabras de un hombre desesperado que intenta recuperar el control. Pero la nota de Vane me lo dijo todo, escrita bajo presión, con la intención de advertir tanto como de seducir. ¿El director no deja cabos sueltos? Richard mató a su propio conspirador para silenciarlo. Eso sugería miedo, no confianza. Así que aposté a que usaría la fuerza para asegurar mi muerte. Y me aseguré de que Lestrade me siguiera a distancia con suficientes hombres para contrarrestar lo que reunieras. El rostro de Richard se contorsionó de rabia, y luego se desplomó en derrota cuando los alguaciles lo apresaron. Thomas, susurró. Mi hermano. Debería haber sido el favorito. Debería haber. Deberías haber sido un hombre, dijo Holmes rotundamente. Pero te convertiste en un monstruo. Mientras se llevaban a Richard a rastras, sentí que el agotamiento me invadía. ¿Ya terminó? Holmes miró hacia el río, donde la niebla aún se enroscaba como si estuviera viva. El director ha sido capturado. Pero su red permanece. Los muelles Victoria contienen las respuestas que aún necesitamos.
Thor se presionó contra mi pierna y Khan se sentó pesadamente junto a Holmes, ambos perros cansados por la batalla. Mañana traería la confrontación final. Esta noche, apenas habíamos sobrevivido. El amanecer amaneció con reticencia sobre los muelles Victoria, revelando un bosque de mástiles y grúas recortados contra un cielo rojo sangre. Holmes, Lestrade, yo y un contingente de agentes armados nos habíamos posicionado alrededor del almacén 12, observando como un carguero, el Emperatriz de Cantón, completó el atraque. Thor y Khan permanecieron cerca, ambos perros atentos a la tensión que flotaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Richard Blackwood se derrumbó durante el interrogatorio de la noche, y su arrogancia se desmoronó en una confesión desesperada. El cargamento que llegaba esa mañana no solo contenía opio, sino también armas, rifles y municiones, destinadas a organizaciones criminales de toda Inglaterra y el continente. Representaba la culminación de 3 años de una cuidadosa construcción de redes, y su incautación desmantelaría una organización que había corrompido a docenas de empresas y se había cobrado innumerables vidas. Listo, murmuró Holmes, apuntando el catalejo hacia el barco. Empieza la descarga. Aparecieron los estibadores, trabajadores legítimos del muelle que desconocían que manejaban contrabando. Cajas marcadas como textiles y te iniciaron el viaje del barco al almacén. Esperamos, observando, como había insistido Holmes, el cerebro de semejante operación no confiaría a sus subordinados este momento crítico. Alguien importante estaría presente para garantizar que la entrega se realizara sin contratiempos. Pasó 1 hora. 2. El sol ascendía, disipando la niebla matutina. Me dolían las piernas de estar de pie, e incluso los perros se habían tumbado, conservando energía. Entonces llegó un carruaje, caro y anodino. Apareció una figura, vestida como un caballero de negocios, con un libro de contabilidad. Habló brevemente con el capataz, consultó papeles y asintió con satisfacción. «Ese es nuestro hombre», susurró Lestrade. «¿Deberíamos llevárnoslo ya?» «Espere», dijo Holmes. «Déjelo entrar al almacén. Queremos pruebas, no solo presencia sospechosa». El caballero desapareció dentro del almacén 12. Los minutos transcurrieron lentamente. Entonces Holmes asintió y nos pusimos en marcha. El interior del almacén era un laberinto de cajas y sombras. Entramos en silencio, con los agentes desplegándose para cubrir las salidas. Thor y Khan avanzaban, con sus sentidos superiores alerta ante el peligro. Encontramos al caballero en el corazón del almacén, con una palanca en la mano, abriendo una de las cajas de la Emperatriz de Cantón. El embalaje de paja se derramó sobre el suelo, dejando al descubierto el brillo apagado de los cañones de los rifles que había debajo. «Magníficos, ¿verdad?», dijo el caballero sin girarse, consciente de nuestra presencia. «Rifles Mauser, de fabricación alemana. 50 cajas, cada una con 20 armas. Además de munición, opio y objetos de valor varios. Su valor en la calle se acerca a las 50.000 libras». Se giró y lo reconocí, Sir Reginald Pembroke, un miembro del Parlamento, un hombre cuyo rostro adornaba las páginas de Sociedad y cuya reputación era impecable. «Buenos días, señor Holmes». «Lo estaba esperando». Holmes no mostró sorpresa. El político con apetitos criminales. No es algo inédito, aunque decepcionante. Sir Reginald Pembroke lo arrestó por conspiración para importar contrabando, conspiración para asesinar y crimen organizado a gran escala. Sir Reginald sonrió. ¿Arrestándome? ¿Con qué pruebas? Simplemente estoy inspeccionando un almacén de una empresa en la que tengo un interés legítimo. ¿Estas cajas? No sabía su verdadero contenido. Richard Blackwood, un loco y asesino, me engañó como engañó a todos. Su confesión lo implica a él mismo, no a mí. Era su socio,
protesté. El verdadero director. Demuéstralo. La palabra de Richard contra la mía, un asesino convicto contra un respetado miembro del Parlamento. Mis abogados demolerán cualquier caso que intentes construir. Su confianza era absoluta. La organización continúa porque me he aislado completamente. Incluso Richard me conocía solo a través de intermediarios. No hay rastros de papel, ni testigos, nada. La sonrisa de Holmes era depredadora. Nada más que tu presencia aquí, ahora, abriendo cajas de las que dices no saber nada. Tus huellas en esa palanca. Tu letra en ese libro de contabilidad. Y lo más incriminatorio, tu voz. La expresión de Sir Reginald se debilitó. ¿Mi voz? Conseguí que un taquígrafo con un fonógrafo grabara el interrogatorio de Richard. Describió la voz del director con todo detalle, su tono, sus patrones, su particular acento aristocrático. Acaba de proporcionar una excelente muestra para comparar. Holmes señaló a un agente cerca de la puerta, quien levantó una grabadora, con la bocina aún orientada hacia nosotros. El análisis de voz es admisible en un tribunal, Sir Reginald. Sobre todo cuando se combina con pruebas físicas y su inexplicable presencia en la escena del crimen. El rostro del político palideció. Se abalanzó sobre una pistola que llevaba dentro del abrigo, pero Thor fue más rápido. El ladrido del gran danés rompió el silencio del almacén al interponerse entre Sir Reginald y Holmes. Khan se levantó al mismo tiempo, bloqueando con su enorme figura cualquier vía de escape. Sir Reginald se quedó paralizado, con la pistola a medio sacar, frente a dos perros cuyo entrenamiento e instinto combinados los hacían más efectivos que cualquier guardia humano. No lo hagas, aconsejó Holmes en voz baja. Te detendrán sin matarte, pero no disfrutarás de la experiencia. La pelea lo abandonó. La pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Los hombres del estrade se acercaron, esposándolo con evidente satisfacción. Los funcionarios corruptos eran incluso menos populares entre la policía honesta que los delincuentes comunes. Cuando salimos a la luz del sol de la mañana, con los muelles llenos de agentes asegurando pruebas y arrestando a los tripulantes corruptos del barco, sentí que el peso de los días se levantaba de mis hombros. Está terminado, dije. Holmes rascó las orejas de Thor mientras Khan se apretaba contra su pierna, ambos perros se alegraban de la aprobación de su amo. Este capítulo ha terminado. Pero los criminales de Londres son, sobre todo, resilientes. Habrá otros casos, otros misterios. Y los enfrentaremos, respondí, como siempre lo hemos hecho. Juntos. Thomas Blackwood había sido trasladado a un sanatorio privado para su recuperación, y su empresa se encontraba bajo administración judicial mientras las autoridades desentrañaban las corrupciones de Richard. Adrian Corbett sería juzgado, pero probablemente recibiría clemencia por su cooperación. Los muertos, Mortimer, Vane, el agente de investigación, el hombre asesinado que lució el rostro de Thomas en la morgue, al menos tendrían justicia. Mientras caminábamos de regreso hacia Baker Street, con los perros avanzando con la confianza natural de los guerreros después de la batalla, Holmes habló en voz baja. El caso del cadáver viviente. Al final, fueron los vivos los que resultaron más mortíferos, los celos de un hermano, la avaricia de un político, la vanidad de un actor. El cadáver era solo un elemento de utilería en su teatro de engaños. ¿Y el fantasma?, pregunté. ¿Los avistamientos de Thomas Blackwood caminando cuando debería estar muerto? Corbett, practicando su papel, incapaz de resistir la tentación de actuar en público. Todo artista necesita público, Watson, incluso aquellos que se dedican a las artes más oscuras. Holmes hizo una pausa, mirando hacia el río donde el sol matutino convertía el Támesis en oro fundido. Pero quizás haya una lección ahí. La frontera entre la vida y la muerte, entre la verdad y el engaño, es más delgada de lo que imaginamos.
Vemos lo que esperamos ver, creemos lo que estamos dispuestos a creer. Solo cuestionándolo todo, cada suposición, cada hecho aparente, podemos esperar encontrar la verdad en un mundo de sombras. Thor ladró, impaciente por volver a casa, a su calor y comida. La cola de Khan, ese raro indicador de la satisfacción del mastín, se balanceó lentamente. Nos dirigimos hacia Baker Street, hacia la cocina de la señora Hudson y la comodidad familiar de nuestra sala de estar, dejando atrás los muelles y sus oscuros secretos. El caso estaba cerrado. El misterio resuelto. El cadáver viviente no había sido más que humo y espejos, psicología y crimen. Pero mientras caminábamos por las calles de Londres, no pude quitarme de la cabeza el recuerdo de aquella primera visión, el rostro de Thomas Blackwood emergiendo de la niebla, lo imposible hecho carne. Los muertos caminando entre los vivos. Algunas imágenes, reflexioné, nos persiguen mucho después de que la razón las ha desechado. Y tal vez ese sea el mayor misterio de todos, no qué sucedió realmente, sino por qué nuestras mentes siguen perturbadas por las sombras incluso después de que la luz las ha expuesto como ilusiones.